Como bien sabemos, cualquier eneatipo puede tomar lo mejor y lo peor de los eneatipos con los cuales se relaciona, es decir, cada eneatipo se relaciona siempre con otros dos eneatipos principalmente. Estas flechas siempre las hablamos respecto de los eneatipos, pero casi nunca hablamos de los subtipos de los eneatipos, es decir, un 7 sexual se va con la misma facilidad a un 1 y a un 5 que, por ejemplo, un eneatipo 7 subtipo social. Es un tema interesante, ¿no? Si ves que te cuadra, vente con nosotros que te lo contamos todo. Como siempre, comenzamos por la triada de la emoción. En el eneatipo E2, es decir, el orgulloso, sobre todo en el subtipo social y sexual, tiene una flecha muy directa con el 8, es decir, son gente que pasa de estar muy complaciente, muy agradable, muy bajita, muy seductora, a ¡bum!, incendiarse rápidamente y recordarnos muchísimo a un eneatipo E8. Sin embargo, el eneatipo E2, subtipo conservación, cuatrea muchísimo, es decir, por un lado no lo vamos a ver con tanta facilidad yéndose al eneatipo E8 y sin embargo lo vamos a ver mucho más fácil conectando con el eneatipo sufridor. El eneatipo E2, subtipo conservación, no crea tanta dependencia respecto del otro. La falsa generosidad también está un poquito más acallada, lo mismo que el orgullo, bastante más encubierto. Si nos vamos al eneatipo E3, nos encontramos con los sociales, que no tienen demasiada tendencia en irse al 9 ni irse al 6. Sin embargo, para su camino de crecimiento y dejar de sacar pecho logrando tanto, les conviene muchísimo poner la mirada en estos dos eneatipos. Mientras tanto, el eneatipo vanidoso, subtipo conservación, nos recuerda muchísimo al eneatipo 6, es decir, el hacedor que busca la seguridad. ¿Cómo no va a recordarnos al eneatipo E6, sobre todo al 6 subtipo conservación? Mientras tanto, el eneatipo vanidoso subtipo sexual tiene una flechita muy directa al 9. ¿Por qué? Porque el eneatipo E3 subtipo sexual está muy conectado con la complacencia y más allá de su adicción a la imagen, quiere complacer mucho al otro y esto, obviamente, nos recuerda muchísimo a la confluencia del eneatipo E9. Si miramos al eneatipo E4, nos encontramos con nuestros sufridores, con nuestros envidiosos. Desde ahí normalmente no miran mucho al eneatipo E2, salvo en el subtipo E4 subtipo sexual. ¿Por qué? Porque los sexuales se vienen muy arriba y cuando se vienen muy arriba pareciese que estaban llenos de una especie de orgullo. Un orgullo que solo funciona en la foto fija porque al día siguiente vuelven a caer en esa montaña rusa emocional donde siempre en el eneatipo sufridor hay más bajos que altos. Como digo, en el eneatipo E4 le conviene tomar un poquito del E2 porque si no se queda como demasiado en ese sufrimiento, demasiado regodeándose con su propio dolor. Por eso ha de salir al eneatipo 2 a pesar de que le cuesta muchísimo. Mientras tanto, cuando mira al eneatipo E1, nos encontramos con gente que está muy exigente arriba y también hay mucha resonancia de esa exigencia abajo. Es decir, el eneatipo 4 se fustiga mucho, lo mismo que se fustiga también el eneatipo iracundo. Si pasamos a la triada mental, nos encontramos con el eneatipo 5. Los 5 no suelen mirar demasiado al E8 y tampoco demasiado al E7. De hecho, piensan de los 7. Bueno, pero esta cuadrilla de indocumentados que va por la vida diciendo cualquier cosa en vez de ponerse a estudiar y conocer bien lo que tienen que hablar. Bueno, pues es cierto que el 7 suele hacer mucho eso, pero también es gente que sale afuera con cierto optimismo, con cierta simpatía, con cierto don de gentes, y eso al eneatipo E5 normalmente le falta muchísimo, con lo cual mirar con menos desprecio al eneatipo E7 le va a sentar muy bien. Lo mismo que salirse un poquito a la flecha del 8. Quizás el eneatipo E5, subtipo sexual, la tiene un poquito más afilada, pero en general E5 le falta esa determinación que tiene el 8. Por eso, ¡pum!, coger esa flecha le va a sentar muy bien para poder sacar esa cabecita al mundo que siempre insistimos que le conviene tanto al eneatipo 5. Mientras tanto, el eneatipo 6, esta gente que busca tanto la seguridad para salir de su miedo, necesitan mirar un poquito al 3 con más cariño. Es decir, ¿por qué? Porque el eneatipo E6 normalmente mira al prototipo de eneatipo 3, que normalmente coincide con el eneatipo E3, subtipo social, con cierto desdén. Dicen, pero esos chulos que están todo el día logrando cosas, que están todo el día sacando pecho, bueno, pues el E6, para salir de esa parte como de segundón habitual, necesita un poquito de esa energía también. Sin embargo, el eneatipo E6, sobre todo en el subtipo conservación, resuena muchísimo con la energía del E3 subtipo conservación. Recordamos que en conservación está el hacedor
que está siempre presa de la seguridad, y esta seguridad está muy presente en el eneatipo 6, sobre todo en el subtipo conservación. Si nos vamos al eneatipo E7, nos encontramos con gente que le cuesta ir a la cueva. A todos no. Al eneatipo E7, subtipo social, no tanto, porque tiene cierta tendencia a ser más introvertido que sus compañeros de subtipos. Sin embargo, al E7, subtipo sexual y conservación, le sienta muy bien ir a la cueva, dejar de estar todo el día intentando brillar y encandilar al mundo y ponerse en la cueva. Y si hace falta saber un conocimiento un poquito más profundo, siempre le va a sentar bien al eneatipo guloso y goloso. Cuando el eneatipo E7 mira al 1 nuevamente, el E7, subtipo social, hay como una tendencia muy fácil de coger los valores del eneatipo 1. Recordamos que el E7 es nuestro niño bueno del eneagrama, gente que parece que no ha roto nunca un plato, pero ha roto unos cuantos. Gente que está como para salvar al mundo, con una conexión muy grande con la espiritualidad, y desde ahí resuenan mucho con el eneatipo E1. Más allá de esto, en general al eneatipo 7 le sienta muy bien la disciplina del eneatipo 1. El 7 son gente un poquito desordenada, que además andan en la autoindulgencia. Por eso, ponerse un poquito más críticos con ellos mismos, ver qué es lo que han hecho y responsabilizarse, les va a sentar muy bien. Si ya pasamos a la tríada de la acción, nos encontramos con nuestros lujuriosos, que en general no miran demasiado ni al eneatipo 2 ni al eneatipo 5. Sin embargo, les sienta muy bien conectar con el E2. ¿Por qué? Porque el 8 está presa de satisfacer sus propias necesidades. Las tiene muy claras, pero no mira un poquito por el otro. Va a conseguirlas y ya, muchas veces, ¿no? Entonces, tener esa mirada en el otro, ser un poquito más cuidadosos, eso le va a sentar siempre al eneatipo 8 muy bien. A su vez, para salir de su lujuria, de su exceso de intensidad, tomar un poquito de esa moderación, de esa discreción del eneatipo E5, también le va a sentar de maravilla. Así que el camino de sanación del eneatipo 8 pasa por conectar con su vulnerabilidad y poderla mostrar desde la emoción, que eso los doses muchas veces son bastante especialistas. Si nos vamos al eneatipo 9, nos encontramos con nuestros perezosos de sí mismos. Y desde ahí hay mucha conexión con el miedo del eneatipo E6. Sin embargo, ver cómo poder llegar a ese coraje que el eneatipo E6 también es capaz de mostrar, ese gran camino del eneatipo E9 para pasar del hacer robotizado a un hacer dirigente que sabe lo que quiere. Y también para saber lo que quiere necesita saber un poquito más de esta cosa de lograr del eneatipo 3, sobre todo en el subtipo social, que es el que más le cuesta en realidad, pero es el que mejor le sienta, porque si no, el eneatipo 9, estos perezosos de sí mismos, terminan teniendo una vida un poquito gris. Donde más confluencia hay, donde más resonancia nos vamos a encontrar es con el eneatipo E3, subtipo sexual, que como decíamos al principio de este vídeo, está mucho en la complacencia, y de la complacencia a la confluencia habitual del eneatipo 9 tan solo hay un pasito muy pequeño. Por último, el eneatipo E1 se relaciona con el 7 y con el 4. Recordamos que el E1, subtipo conservación, es un poquito más cuidadoso, conecta un poco más con su emoción y con la emoción del otro. Por eso puede haber una resonancia más grande con el eneatipo E4. Pero en general, al E1, para salir de esta cosa tan diligente, de esta cosa tan yo tengo la razón, yo estoy demasiado determinado, yo sé lo que te conviene, como relajar un poquito, ¿no? Y si no pasa por conectar con la emoción del eneatipo E4, y recordamos que el E4, cuando sale un poquito de la neurosis, es capaz de empatizar mucho con el mundo. El eneatipo E1 le puede sentar muy bien esta capacidad de empatizar, porque si no se queda demasiado en saber lo que le conviene al mundo, pero no lo sabe de verdad, no sabe conectar de corazón a corazón. Mientras tanto, el E1 mira a los 7 como esa cuadrilla de gente medio chiflada que está todo el día armando barullo. Pues no. Bueno, pues sí, lo hace, claro que lo hace el eneatipo 7 un poquito todo eso, pero al eneatipo 1 precisamente conectar con esta parte dionisiaca del E7 le sienta de maravilla, porque si no, se queda muy en la disciplina, muy en el tengo que, en el debo de, y desde ahí no tiene mucho margen de mejora. Vamos a flexibilizarnos un poquito mirando con cariño al eneatipo E7, y así, casi sin darnos cuenta, ya hemos dado una vueltita entera por todos los eneatipos, viendo los subtipos principales. Ves que es un tema bien profundo, ves un tema súper interesante, y si te interesa más sobre todo esto, recuerda que en nuestra formación de eneagrama tenemos el nivel 2 en el que nos especializamos en todos estos temas de los subtipos y variaciones de los subtipos y contraeneatipos y muchas cosas que son muy interesantes y no son tan evidentes como pudiese parecer.
Por otro lado, si te ha gustado este vídeo y no estás suscrito a nuestro canal, ya estás tardando en darle a la campanita y cualquier duda, comentario o sugerencia será bienvenida. Y si lo compartes en tus redes, ya ni te cuento. Un abrazo, chao, chao.